¿Estamos despiertos? ¿Estamos listos para escuchar la palabra? Cuando estaba sentado y estaba alabando, sentía dentro mío como una ansia, como cuando yo sé que algo va a pasar, algo especial, que Dios se va a mover de una forma especial. Esa es nuestra oración, que Dios nos hable hoy día y que podamos nosotros escuchar su voz y poder cambiar, escuchar la palabra y que esa palabra a nosotros nos cambie, que nos cambie. Quiero comenzar contando una pequeña historia, es una historia ficticia que se me ocurrió, pero es la historia de una niña. Y esta niña, dentro del colegio en el cual ella participaba, era una niña así como ejemplar. Era bonita físicamente, era súper inteligente, siempre se sacaba las mejores notas, era como la promesa del colegio. Todos ponían toda su esperanza en ella, decían, esta mujer va a ser, ¿cierto? Va a tener éxito en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto en que ella sale del colegio con toda la expectativa, ¿cierto? Se sacó el primer lugar en la PSU, se sacó una excelente nota, ¿cierto? Entró a una buena universidad, pero la vida empezó a cambiar, empezó a vivir situaciones complicadas, empezó a tener situaciones en su vida que le dificultaban poder avanzar. Se casó, se divorció, tuvo problemas con sus hijos, no pudo sacar la carrera que ella siempre esperaba, terminó trabajando en un trabajo que ella no era lo que ella se esperaba realmente que ella podía estar, ya no era tan bonita físicamente, ¿cierto? Ya tenía algunas arrugas, había subido un poco de peso, ¿ya? Entonces lo que ella esperaba que iba a suceder no sucedió realmente como ella se lo esperaba. Bueno, pasó un tiempo y ella estaba en el Facebook y de repente surge en el Facebook una invitación para ella poder participar de una reunión de curso. Y ella pensaba dentro de ella, decía, no sé si quiero ir a esta reunión de curso o no, porque tantas expectativas que se pusieron en mí. Todos pensaban que yo iba, ¿cierto?, a ser poco menos que una estrella, ¿cierto? Y iba a tener un trabajo increíble, ¿cierto? Como una vida perfecta. Y ella se miraba al espejo y se daba cuenta que no solamente físicamente no era lo que todo el mundo esperaba de ella, tampoco en su vida personal era todo lo que el mundo esperaba de ella, etcétera, etcétera, etcétera. No era lo que la gente esperaba que ella fuera. Entonces se preguntaba dentro y decía, ¿voy a ir o no a esta reunión de curso? No sé si quiero ir porque quizás me voy a sentir incómoda, me van a hacer preguntas y no quiero contestar estas preguntas, yo quiero simplemente no ir para no participar de esto y poder estar tranquila. Bueno, algo pasó dentro de ella, no sé por qué, ella dijo, ¿saben qué? Voy a ir a esta reunión de curso. Llegó a la reunión de curso y resulta que ella miraba alrededor y se daba cuenta que estaban todos un poquito más gorditos, estaban todos un poquito más arrugados, ¿cierto? Las cosas que ella esperaba que pasara con las diferentes personas, ¿cierto? Unos que pensaban que iban a tener increíble éxito, no tuvieron éxito, otros que nadie daba un peso por ellos, ¿cierto? Estaban mejor que... O sea, en el fondo, ella miraba alrededor y se daba cuenta que eran todos mucho más parecidos de lo que ella se esperaba. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque creo que lo mismo es cierto cuando hablamos respecto al pecado en el contexto de la iglesia. Muchas veces nosotros creemos que cuando entramos a la congregación tenemos que ser perfectos o que el resultado de nosotros haber recibido a Cristo es que nuestras vidas se tornan vidas perfectas. Entonces nos incomodamos al presentarnos en la congregación tal como somos porque pensamos que tenemos que ser perfectos, pero si somos honestos, 100% honestos, nos damos cuenta que si miramos alrededor y todos nos mostramos tal como somos, somos mucho más parecidos de los que queremos reconocer. De eso vamos a hablar hoy día. Vamos a orar. Señor Jesús, te pido, por favor, por favor, por favor, que tú nos ayudes a poder reconocer que sin ti no somos nada. Ayúdanos, por favor, a poder reconocer que Cristo, tú eres lo central en nuestras vidas, Señor. Te pido esto, Señor, que tú puedas hablar a través mío, que podamos ver la palabra, poder escuchar tu voz y, como lo decimos todos los domingos, poder hacer tu voluntad. Oramos esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos en una serie que se llama Doctrina. Estamos ya en la quinta semana y toda esta serie, lo que hemos hablado durante toda esta semana es que se cimenta sobre este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, la razón de toda esta serie es para no solamente saber lo que creemos, porque muchos sabemos lo que creemos, sino que saber por qué creemos lo que creemos y así poder dar una razón
cuando las personas quieren saber, bueno, ¿por qué crees lo que crees? Poder dar esa respuesta. Y la primera semana, si ustedes recuerdan, hablábamos sobre la Biblia. Y hablábamos de que la Biblia es la palabra de Dios. Y la razón por la cual comenzamos con la Biblia es porque no sacamos nada con hablar 10 semanas sobre doctrinas bíblicas si no estamos seguros si la Biblia realmente es la palabra de Dios o no. Esa fue la primera semana. La segunda semana hablábamos sobre Dios y hablábamos sobre la característica más increíble de Dios, que es su gracia. ¿Y qué es lo que es la gracia? En el fondo, Dios, ¿cierto? Siendo Dios soberano sobre todas las cosas, teniendo el poder de poder, ¿cierto? Destruirnos como bichos, teniendo ese poder, Él da su gracia para que nosotros podamos acceder hacia Él a través de Cristo. Después hablábamos sobre Jesús y hablábamos de que Jesús le hacía una pregunta a sus discípulos. Les decía, ¿qué dicen las personas que soy yo? Y le respondían, ¿cierto? Unos dicen que eres este, otros dicen que eres esto otro, y después recordamos la pregunta que Jesús le hacía a Pedro. Y es la misma pregunta que nos hacíamos nosotros. Ok, el mundo cree esto, esto otro, pero la pregunta central es ¿cuál? ¿Quién dices tú que soy yo? Y la semana pasada hablábamos sobre el Espíritu Santo, y hablábamos de la característica más importante que se manifiesta en nosotros como resultado de ser llenos del Espíritu Santo y que es testificar. Y hoy día vamos a hablar sobre el pecado. Vamos a hablar sobre el pecado. Cuando hablamos sobre pecado, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? Muchas cosas. Puede ser un predicador, ¿cierto? Diciéndote, arrepiéntete si no te vas a ir al infierno, ¿cierto? O pecado puede ser, no sé, una cuestión que uno hace nomás en la vida, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Todos tenemos diferentes opiniones respecto al pecado, pero quiero irme al origen de la palabra, quiero irme al griego. El griego dice que la palabra pecado es una palabra que se pronuncia armatía. Y esto significa, pecado significa errar al blanco o no llegar a la meta, ¿cierto? O no lograr un objetivo, ¿cierto? Pecado significa errar al blanco. Entonces quiero hacer algo bien didáctico y quiero hacer esto que traje aquí, que en la semana mis hijos me preguntaban qué es lo que era o para qué lo estaba usando, y este es un tiro al blanco, ¿ya? Ese es un tiro al blanco. Entonces cuando hablamos sobre el pecado, en el griego, ¿cierto? Armatía significa errar al blanco. Entonces, este es el blanco, ¿cierto? Entonces, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Dicen que hay que mojarlo un poquitito para que se pegue. Así que vamos a ver si la chunto o no. Disculpen la espalda del público. No, ni cerca. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Erré, ese era el blanco, no la chunté, no anduvo ni cerca, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos sobre el pecado, y estamos hablando en la Biblia sobre el pecado, está diciendo que hay un blanco, hay un objetivo, ¿cierto? Que es este que está acá, hay un objetivo que nosotros tenemos que lograr, y errar ese objetivo que está aquí es pecado. Es pecado, eso es pecado. Hay un blanco, hay un objetivo, y si no le achuntamos al medio, estamos pecando. Ahora, ¿se imaginan ustedes hacer un juego, así como una ruleta rusa, por así decirlo, con un tiro al blanco y decir, ya, si no le achuntas al medio, te mueres? Si no le achuntas al medio, te mueres. ¿Qué juego más ridículo, no es cierto? Si no le achuntas al medio, agarras una pistola y yo te mato. ¿Qué juego más sádico, cierto? Por así decirlo. Pero ¿saben qué? Lo interesante es que la Biblia dice acá que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, hay un blanco, hay un objetivo, ¿cierto? Que yo tengo que se supone que achuntarle aquí al medio, y si yo no logro ese objetivo, la paga de no lograr ese blanco es muerte. La Biblia lo dice, que la paga de eso es que yo muero. Ahora, ¿cuál es ese blanco? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es ese objetivo al cual nosotros tenemos que apuntarle? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Para nosotros no tener la muerte, el objetivo que nosotros tenemos que cumplir es la perfección. Tenemos que ser perfectos. Partiendo por los 10 mandamientos. Éxodo 20 dice, versículo 3, lo estoy resumiendo, no voy a leer todos los versículos. Versículo 3 dice, estos son los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Ya? Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo.
Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, si no hago todas esas cosas, muero. Si no le achunto a ese objetivo que es la perfección, recibo la muerte. Pero, ¿saben qué? Es peor aún. Es peor aún. No son solamente los 10 mandamientos, porque los fariseos a los 10 mandamientos, alrededor de cada mandamiento, le agregaban más ordenanzas, que eran interpretaciones de la ley, que en el fondo decían, no solamente son estos 10, y ellos le agregaron alrededor de 600 mandamientos extra a esto. Y uno dice, pero pastor, ¿de qué estamos hablando? O sea, Jesús vino a derogar la ley. O sea, cuando Jesús vino, los 10 mandamientos, chao, los 600 agregados que los fariseos le pusieron, chao, y uno dice, no, Jesús vino a derogar todo eso. ¿Están seguros? Mire, Jesús no vino a eso. Todo lo contrario, Jesús vino y subió la escala. Más aún, dice, versículo 17, Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no piensen que he venido a anular la ley de los profetas. Perdón, a la ley o los profetas. No he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento. Versículo 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. En otras palabras, Jesús no solamente avala los 10 mandamientos, sino que también avala los 600 extras que los fariseos ponen y dice no solamente esto, sino que más que eso. Ok. El problema es que algunos entendemos esto y decimos, ok, este es un llamado para esforzarnos. Entonces, son 10 mandamientos, más 600, más todavía, ok, hay que darle. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararme, tengo que dejar de trabajar, tengo que practicar la puntería, ¿cierto? Porque tengo que achuntarle al medio, entonces tengo que hacer todo lo que sea posible en mi vida, ¿cierto? Tengo que dejar a mi familia, tengo que dejar mi trabajo, etcétera, 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 esforzarme y enfocarme solamente en cómo logro achuntarle al medio y tengo que hacer que mi vida gire en torno a eso. ¿Por qué? Porque si no lo hago, voy a morir. Dios me va a matar si no le achunto al medio. Y muchos de nosotros, algunos que ustedes conocen aquí mismo, viven su vida esforzándose por estar a la altura de los 10 mandamientos, de los 600 y más aún. Algunos viven así. Y están sin gozo, están sufriendo. Es una carga venir a la iglesia, es una carga leer la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Viven sus vidas sin gozo. Estaba leyendo el otro día en internet respecto a la lotería. Yo nunca he jugado a la lotería, pero en Estados Unidos hay una lotería que es a nivel nacional, que es de los 50 estados. Y hay unas estadísticas que dicen que es más probable que te pegue un rayo 7 veces a que te ganes la lotería en Estados Unidos. Hay otro que dice, y esto es muy divertido, que es más probable que tú te mueras en un accidente de auto en tu camino hacia comprar el boleto de lotería a que tú efectivamente te ganes la lotería. Y pensaba en eso, y pensaba en esto que estamos hablando hoy día, que el achuntarle al medio no solamente es improbable, sino que es imposible. Es imposible. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ninguno le puede achuntar. Ahora, ¿por qué Dios nos daría una tarea imposible? ¿Por qué? ¿Para torturarnos? Hay una canción de Depeche Mode que dice, hay gente que piensa esto, lo que dice esta canción, dice que cuando nosotros muramos, que nos vamos a encontrar con Dios y Dios se va a estar riendo de nosotros, porque nos hizo sufrir, ¿cierto? Tratando de complacerlo, nunca lo complacimos, vamos a llegar, ¿cierto? A la presencia de Dios y Él se va a reír de nosotros. Hay algunos que piensan que Dios es un Dios cruel, ¿por qué nos daría una tarea imposible para hacernos sufrir? Pero es una buena pregunta. ¿Por qué Dios puso la vara tan alta? ¿Por qué puso Dios la vara tan alta? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no tiene una tarea imposible? ¿Por qué lo hizo? Creo que es una pregunta súper válida.
¿Por qué lo hizo? Nos puso la vara tan alta para esto, para demostrarnos que no podemos. Nos puso una tarea imposible, no para hacernos sufrir, no para vivir nuestra vida en función de tratar de llegar ahí, es para que nos demos cuenta que es imposible. Romanos 5:20 dice, en lo que atañe a la ley, la ley, intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Por qué haría esto? ¿Para frustrarnos? Sí. ¿Por qué la vara tan alta? ¿Para que nos frustremos? Sí, para frustrarnos. Para darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Por eso lo hizo. Mi hija Amy, bueno, mis tres niños, a ellos les gusta pintar, les gusta dibujar, ¿cierto? Y son dibujos bonitos, uno los encuentra bonitos como el papá, ¿cierto? Aunque realmente, algunos son realmente bonitos, pero uno los ve, son de algunas rayas, ¿cierto? De repente se salen de las líneas, tratan de pintar y que algo como uno puede entender, sí, que ahí está el papá, ahí está la mamá, pero al final son como objetos que no tienen forma muy, digamos, proporcionada, pero está bonito. Eh, y hay personas como, por ejemplo, mi amigo Andrés Echagüe, que es arquitecto. Entonces, él hace unas cuestiones espectaculares, ¿cierto? Ni siquiera sé cómo describirlo, pero algo hermoso, ¿cierto? ¿Qué pasaría si mi hijo Justin o mi hija Amy, ¿cierto? El Andrés tendría un proyecto, ¿cierto? Que tiene que construir una casa o algo así, un diseño, y la Amy o alguno de mis hijos diría, no, yo lo hago, yo lo hago. Entonces, ¿qué es lo que diría Andrés? O sea, no, ¿qué onda? O sea, es imposible esto. Bueno, pero si tú quieres, inténtalo. Entonces, el Justin estaría, ¿cierto?, ahí tratando de dibujar y el Andrés le diría, no, está mal, ya, de nuevo. No, está mal, ¿cierto? Llegaría a un punto en que mi hijo estaría tan frustrado y diría, ¿sabes qué? Ah, no puedo, no puedo, no puedo, ¿cierto? Quizás rompería todo y diría, ya, ¿sabes qué? Al final no puedo hacerlo. Y el Andrés diría, ese es el punto, déjame a mí. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros a veces vivimos nuestras vidas tratando de lograr este objetivo que es imposible y Dios nos está diciendo, yo ya lo hice, está listo, deja de esforzarte. Ese es el punto al que Cristo nos quiere llevar. Y algunos de nosotros, algunos de ustedes en este momento ya no pueden más con la vida. Están más arriba de la coronilla. La vida les pesa, les pesa, les pesa, les pesa. Es como cuando uno va al gimnasio. Se nota que voy al gimnasio, ¿cierto? No, los brazos no, pero cuando otros van al gimnasio y tratan de levantar un peso, están ahí, oh, y de repente lo único que quiero es soltarlo. Oh, ¿cierto? Oh, relajar. Muchos de ustedes llevan mucho tiempo con un peso que no pueden llevar. Y es tiempo hoy día de que puedan entregar ese peso. Es tiempo de soltar. Mateo 11:28 dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Algunos de ustedes llevan años tratando de vivir vidas cristianas, años tratando de vivir vidas cristianas perfectas. Se me acercó un hermano que había aceptado al Señor hace poco y se me acerca y así como que me fue a confesar, como que yo era un cura, entonces se me acerca, con todo respeto, de repente se me acerca y me dice, pastor, tengo que confesarle un pecado. Y, y me lo dijo. Y yo dentro mío pensaba, y se veía tan sorprendido, así como que no puedo creer que haya pecado. Pues si recibía al Señor, ¿cómo puedo estar pecando si recibía al Señor? Como que había una contradicción. Y yo creo que nosotros, mientras antes entendamos esto, que hay que recalcarlo de repente, mientras antes entendamos que cuando pasamos de la muerte a la vida, nosotros seguimos pecando y entramos en un proceso que se llama restauración o se llama santificación, mientras antes entendamos esto, mejor, mejor. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La forma más simple de poder ejemplificar esto es así. Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque este juego ya no corre. Este juego ya no corre. Ahí está. Ya no corre ese juego. Ese juego ya era ya.
Ya era ya. Cristo, 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 Cristo hizo todo, absolutamente todo. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se acabó ese jueguito. Del tiro al blanco ya no corre más porque Cristo ya hizo todo. Está todo listo. Está todo saldado. Está todo pagado. Está listo. Listo, listo, listo. No podemos lograrlo, Cristo ya hizo todo. ¿Ya? Más claro echarle agua. Ahora, ¿qué significa eso entonces? Tenemos chip libre, ¿cierto? Ahora podemos hacer todo lo que queramos, ¿cierto? Podemos disfrutar de la vida. Podemos pecar todo lo que queramos. Total, ya está listo todo. ¿Cierto? ¿Ah? No, pues obvio que no. Pero no sé si es tan obvio. Yo no sé si es tan obvio. De hecho, es una pregunta súper válida. Es una pregunta súper válida, porque si Cristo ya pagó todo, entonces no tengo nada más que pagar yo, entonces hago lo que quiero, porque Cristo ya lo hizo. Es una pregunta súper válida y una pregunta que Pablo contesta, el apóstol Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Romanos 6 dice, versículo 1, ¿qué concluiremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué concluiremos entonces con todo esto? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? O sea, en el fondo, ¿podemos ahora hacer todo lo que nosotros queramos, ya que Cristo hizo todo? Como el compañero de curso de mi hermano que cuando estaba de cumpleaños decía garabato, decía, no, estoy de cumpleaños, puedo hacer lo que quiera. Y los papás como que lo dejaban porque, bueno, está de cumpleaños, entonces que haga lo que quiera. A veces nosotros pensamos lo mismo, ¿cierto? Cristo ya murió por nosotros, ahora puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo escribiendo la Biblia, inspirado por Dios? Versículo 2. De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No está diciendo dejen de vivir en el pecado, está diciendo que es una imposibilidad. ¿Me explico? No es decir, ya, recibí a Cristo, ¿cierto? Entonces ya tengo que esforzarme por dejar de pecar. No, no. Seguir dominado por el pecado y haber tenido un encuentro con Cristo es una imposibilidad. Es imposible. De hecho, algunos que ya se han bautizado, que vienen a la iglesia, que participan de grupos de crecimiento, etcétera, 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 hacen todo lo que un cristiano debe hacer y de repente uno dice, bueno, no hay cambio. No hay cambio. O sea, uno como que instintivamente dice, ok, como no hay cambio, entonces tengo que esforzarme por dejar de pecar. Entonces hago un esfuerzo por dejar todos mis pecados, ¿cierto? Pero esa no es la respuesta. La respuesta no es esforzarse por dejar de pecar. La respuesta es preguntarse, ¿tuve un encuentro real con Cristo o no? Porque cuando tú te encuentras con Cristo, empiezas a cambiar. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque al encontrarnos con Jesús recibimos una vida nueva y nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras acciones siguen esta vida nueva que está dentro de nosotros. Es como cuando uno se pone la ropa, ¿cierto? Está la ropa ahí y uno se pone el pantalón, ¿cierto? Uno empieza a adoptar, como que la ropa empieza a adoptar la forma del cuerpo de uno. Lo mismo pasa con Cristo. Cuando Cristo entra dentro tuyo, tu vida empieza a cambiar. No es un cambio instantáneo, pero entras en un proceso. Entras en un proceso. Y el cambio es la evidencia de lo que está dentro. Entonces, si no hay cambio, la respuesta no es fingir el cambio, sino es hacerte la pregunta, bueno, ¿tuve un encuentro real con Cristo o no? Porque cuando te encuentras con Cristo, empiezas a cambiar. Por eso que Jesús se enojaba tanto con los fariseos. Les decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de inmundicia, en el fondo por dentro están muertos. Les daba rabia, porque por fuera se veía bien y engañaban al resto, porque creían que esa era la vida cristiana. Y decían, no, a ustedes les falta lo esencial, que es Cristo adentro, no lo tienen, no tienen a Dios, no conocen a Dios. Y el problema es que los fariseos llevaban a la gente a un error gigantesco y ese error sigue vigente hoy día. ¿Cuál es el error? Volver a tomar este tiro al blanco, ¿cierto? Y decir, ya, este juego, ¿saben qué? Cristo sí sé que murió, pero ¿saben qué? Este juego ya todavía corre, ¿ah? Todavía corre, todavía hay que tratar de achuntarle aquí. Entonces lo que Cristo hizo no es tan suficiente, no es un sacrificio tan grande, porque ¿saben qué? Igual tienen que seguir tratando de achuntarle ahí, porque lo que Cristo hizo realmente no era tanto. Hay que hacer un poco más, hay que agregarle. Entonces, este juego a veces corre hoy día, pero no es cierto, no es cierto. Cristo ya hizo todo, está todo listo. Cristo ya hizo todo, está todo pagado, está todo listo. El problema es que algunos creen,
Algunos creen que lo que hay que hacer ahora, tengo que leer la Biblia, tengo que participar de un grupo de crecimiento, tengo que ofrendar, tengo que diezmar, tengo que evangelizar, tengo que hacer todas estas cosas, ¿cierto? Como si lo que yo hago fuese a cambiar algo. Lo que yo haga no cambia nada. ¿Ustedes creen que nosotros le vamos a agregar algo a lo que hizo Jesús en la cruz? O sea, ¿qué nivel de arrogancia es esa? No podemos agregar nada a la cruz de Cristo. De hecho, Isaías 64:6 dice, somos como gente impura, dice, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. No les voy a explicar a qué trapos se refiere en el hebreo, algunos saben. Trapos de inmundicia, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros hacemos está teñido de pecado. Nuestras motivaciones, todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces algunos se preguntan, bueno, entonces, ¿qué saco con hacer el bien? ¿Qué saco con hacer el bien en la vida? Si está todo malo. ¿Para qué hago el bien entonces si todo lo que yo hago igual está mal? ¿Qué saco? Nada. No sacamos nada con tratar de hacer el bien. Nada, absolutamente nada. No vamos a agregar nada a lo que Jesús hizo. Nada. Lo que tenemos que hacer es buscar a Cristo. Buscar a Cristo. Y como iglesia a veces podemos caer en lo mismo. A veces nos convertimos como en la patrulla del pecado, ¿cierto? Tú pecaste, no, te vi, ¿cierto? Eso no es nuestra función. Nosotros lo que tenemos que hacer no es apuntar el dedo a las personas, es apuntar a las personas a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, porque Cristo es la fuente de todo. Quiero explicarlo con un ejemplo. Había un niño, y este ejemplo lo escuché hace muchos años atrás y no me acuerdo dónde, pero había un niño que era hijo de misionero en un lugar, creo que era en Uganda, no estoy seguro, pero era un lugar donde el agua limpia era muy, muy escasa, muy, muy escasa. Y este niño, hijo de misionero estadounidense, se crió ahí, dentro de todo este ambiente donde no había agua, ¿cierto? O era muy escasa, y viajan a Estados Unidos. Y una de las cosas que más le impactó a este niño era que él entraba a un hotel o entraba a una casa y él lo que hacía era abrir una llave y salía agua. Y él estaba impresionado porque era, se podía limpiar, se podía tomar el agua, era como que el agua fluía. Entonces el niño, en su inocencia, le dice a su papá, ¿sabe qué, papá? Se me ocurrió una idea. Nosotros lo que deberíamos hacer es comprar un montón de llaves. Llevamos estas llaves a Uganda para que todos tengan agua. Entonces el papá, en la inocencia del hijo, le explica y él dentro de él entendiendo que claro, obviamente uno puede llevar las llaves y uno las puede abrir, pero no están conectadas a la fuente del agua, ¿cierto? Como en Estados Unidos o en países desarrollados como el nuestro, en que uno abre la llave y está conectado, ¿cierto? Entonces fluye el agua. Lo mismo nos pasa con nosotros. A veces nosotros podemos vernos por fuera como que funcionamos bien, como que estuviésemos conectados a Cristo. Pero no significa que cuando nosotros abramos esa llave, nuestra vida va a empezar a fluir con el agua que viene de Jesús. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos dando la imagen de estar conectados con Dios o realmente estamos conectados a Cristo? Es una pregunta fundamental, fundamental. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, está dando el ejemplo de un viñedo. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, dice, no pueden hacer nada. La pregunta no es, ¿me estoy comportando como un cristiano o no? Esa no es la pregunta. No es la pregunta. La pregunta es, ¿estoy conectado a la fuente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Mateo 7, versículo 22. Este es uno de los textos bíblicos que más me asusta. Y nos debería asustar a nosotros también. Con mucho respeto lo digo, a todos. Mateo 7, versículo 22 dice, muchos dirán en aquel día está hablando del fin de los tiempos, aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros? Versículo 23, entonces les diré claramente, jamás os conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que va a llegar el fin de los tiempos y algunos dicen muchos, no dicen muchos, no, se van a acercar a Dios y van a decir, mira lo que hice esto otro, profeticé, ¿cierto? Fui a grupo de crecimiento, vine a la iglesia, diezmé, etcétera, 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 etcétera. Y Dios nos va a decir, no te conozco, nunca te había visto antes, no sé quién eres tú, nunca os conocí.
como cuando yo era chico, estaba siguiendo a mi papá, me acuerdo, estábamos en el centro y realmente tomé la mano y era otro adulto que me miraba con una cara así como que no estuvo, no es mi hijo. Me di cuenta que mi papá se había para otro lado. Lo mismo va a pasar en ese día. Algunos piensan que no es así, pero la verdad es que va a llegar un punto en que Dios probablemente nos va a mirar y nos va a decir, no te conozco, ¿por qué? No por todo lo que hiciste, sino porque nunca te conectaste conmigo. Nunca te conectaste conmigo. Entonces, la respuesta no es hacer un esfuerzo por pecar menos, insisto, sino que es conectarnos con la vida, porque el resultado de conectarnos con Cristo es que nuestras vidas van a cambiar. Tenemos que cambiar el enfoque. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, creyendo que Jesús es la única persona que nos puede conectar con Dios, que no lo podemos hacer a través de nuestros propios esfuerzos, recibir a Cristo en nuestro corazón, confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor. ¿Y cómo se hace eso? A través de la fe. ¿Cómo creemos? A través de la fe. ¿Qué es lo que es la fe? Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otras palabras, es como el viento. Yo siento el viento, no lo veo, pero creo porque siento los efectos del viento. Lo mismo con Cristo, por la fe, por la fe, por la fe. Ahora, ¿cómo activo la fe? Hay gente que dice, bueno, es que no puedo creer, yo puedo tratar con todas mis fuerzas de creer, pero ¿saben qué? Simplemente es imposible creer, es imposible. Entonces, ¿cómo activo esa fe en Dios? Nosotros no podemos, Dios lo hace. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto, la fe, no procede de ustedes, yo no la activo, sino que es un regalo de Dios. Dios nos da la fe a nosotros, es Dios quien activa la fe en nosotros. Entonces, yo puedo, esto me libera un poco como pastor, porque yo puedo hasta el cansancio presentar todas las evidencias posibles de que Cristo es quien la Biblia dice que Él es. Pero si Dios no activa la fe en ti, son puras palabras. Dios tiene que activar esa fe. Dios tiene que activarla. Yo quiero hacer ahora, para terminar, quiero invitar a las personas que están aquí, que quieren recibir a Cristo en su corazón, que entiendan por fe que Jesús es la única persona que puede conectarte con Dios. La muerte de Jesús es la única que te conecta con Dios. Es el único que pagó por el pecado, que ustedes hoy día entendieron, que ya no sacan nada con esforzarse, ¿cierto? Tratando de achuntarle al blanco porque ese juego ya no corre. Quiero invitar a las personas que hoy día, incluso que hayan venido a la iglesia por años, pero que hoy día por primera vez lo entienden, de que no sacan nada con esforzarse, que Cristo es el que nos conecta con Dios. Si ustedes lo entendieron hoy día por primera vez, yo quiero invitarlos a hacer una oración conmigo, a poder recibir a Cristo en su corazón, dejar de esforzarse por acceder a Dios y permitir que Cristo los comience a transformar desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque eso es imposible, es imposible. Eso es ser un sepulcro blanqueado, eso es ser una llave que no está conectada a la fuente. Si ustedes lo entendieron, quiero que oremos juntos, a ver que todos puedan, por favor, inclinen sus rostros, absolutamente todos vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Jesús, Cristo, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú hoy día nos hablaste a través de tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que si hay personas aquí que quieren recibirte en sus corazones hoy día por primera vez, o que si alguna vez lo hicieron, pero hoy día por primera vez realmente entienden el sacrificio que tú hiciste, que puedan recibirte hoy día. Con todas las cabezas agachadas, por favor, los ojos cerrados, voy a pedir que las personas que quieran recibir a Cristo hoy día, que puedan repetir esta oración conmigo, no tienen que hacerla en voz alta, pueden repetirla en sus corazones. La oración dice así: Señor Jesús, hoy día entiendo que mis esfuerzos son vanos. Entiendo que tu muerte en la cruz pagó por todas mis falencias, por todos mis pecados. Te recibo hoy día en mi corazón. Te pido que me transformes de adentro hacia afuera. Y de hoy en adelante quiero vivir mi vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, voy a pedirte que te acerques a mí después del culto para que conversemos. También puedes escribir en la tarjeta de contacto que recibiste al Señor hoy día,
o simplemente acercarte a la mesa redonda que está atrás y dile a la persona que está ahí, hoy día yo hice esta oración y quiero que me expliquen cuál es mi siguiente paso. Porque este es un camino, esta es una decisión de muchas decisiones en el camino con Cristo. Ahora otros, antes de terminar, hay otros aquí, que estuvieron conectados, pero que se han desconectado y que hoy es el día de volver a conectarse. Y la decisión de cada uno puede ser diferente. Quizás tienes que pedirle perdón a alguien, quizás tienes que volver a conectarte con la iglesia, quizás tienes que hacer una llamada telefónica, quizás tienes que participar de algún grupo de crecimiento o participar del grupo de los jueves, del Celebremos la Recuperación, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es el día de que tú puedas renovar también tu compromiso con Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, también hoy día es posible que haya personas que estuvieron conectadas contigo, pero que ahora se quieren volver a conectar, Señor. Yo quiero pedir que tú puedas mostrarle en sus vidas cuál es el área que ellos deben tomar el paso, qué es lo que ellos deben hacer. Si es comenzar a orar nuevamente, si es comenzar a leer la Biblia, si es cualquier cosa, Señor. Yo pido, Señor, que en este momento tú puedas, Jesús, renovar en cada uno de nosotros ese deseo de seguirte, que tú puedas reactivar nuestra fe, Señor. Oramos esto, Señor, te bendecimos, levantamos tu nombre. Gracias, Señor, te doy por esta hermosa iglesia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.